Bienvenidos al canal Fisicampo. En el día de hoy trabajaremos con la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él e inversamente proporcional a la masa. Vamos a explicar un poco lo que quiere decir la segunda ley de Newton. Supongamos que tenemos un objeto, que ese objeto puede estar en reposo o en movimiento. Si ese objeto recibe la acción de una fuerza, ese objeto tendrá cambios en su velocidad, acelerará y esa aceleración que presente es directamente proporcional a la fuerza que recibe. ¿Qué quiere decir esto? Si se le aplica mayor fuerza, el objeto tendrá mayor cambio de velocidad o aceleración. Por otro lado, si la fuerza permanece constante y la masa del cuerpo aumenta, quiere decir entonces que su aceleración va a disminuir. Esa es la parte que nos dice que es inversamente proporcional. Vamos entonces a analizar un problema. El problema nos dice, un ciclista junto con su bicicleta tienen una masa total de 65 kilogramos. Si éste se mueve con velocidad de 12 metros por segundo y acelera cuando faltan 85 metros para la meta, pasando por ella con una velocidad de 72 kilómetros por hora, calcula la fuerza ejercida por el ciclista. Sabemos nosotros que en las competencias de ciclismo, generalmente cuando falta poco para llegar a la meta, vemos que los ciclistas tienen un aumento en la velocidad. Ese aumento en la velocidad es lo que conocemos nosotros como aceleración y esa aceleración pues es debido a la fuerza que ejerce el ciclista sobre su bicicleta. Vamos a buscar los datos que tenemos del problema. Los datos que tenemos son los siguientes. Nos dice que la masa de la bicicleta con el ciclista son 65 kilogramos. La velocidad inicial 12 metros por segundo. La distancia que falta para llegar a la meta son 85 metros. La velocidad con que cruza la meta 72 kilómetros por hora. Y nos faltaría calcular la fuerza. Para calcular la fuerza recuerden que debemos saber cuánto es la aceleración también, porque hay tres componentes en la segunda ley de Newton, que son fuerza, masa y aceleración. Entonces la incógnita sería la fuerza y también la aceleración porque no la conocemos. Nos damos cuenta que hay cambios en la velocidad y si hay cambios en la velocidad debe estar presente la aceleración. Nos damos cuenta aquí que la velocidad inicial está en metros por segundo, mientras que la velocidad final está expresada en kilómetros por hora. Debemos entonces nosotros convertir esos kilómetros por hora a metros por segundo. Sabemos que un kilómetro son 1000 metros, que una hora son 3600 segundos. Debemos buscar entonces el factor de conversión. Si nosotros elimináramos dos ceros de aquí de cada una de estas dos expresiones, nos quedaría un factor de conversión. Sería 10 sobre 36. Pero si también dividimos 10 entre 36 o simplificamos, nos quedaría un factor de conversión de 1 sobre 3,6. Es decir, que yo puedo multiplicar por 1 sobre 3,6 el 72 para encontrar la velocidad final. O simplemente 72 lo divido entre 3,6 y encontraremos la velocidad final. Hagamos el proceso entonces. 72 entre 3,6 nos da 20 metros por segundo. Esta será la velocidad con que el ciclista pasa por la meta. Vamos ahora a conocer las ecuaciones cinemáticas de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ya estas ecuaciones
se conocen. La primera ecuación nos dice que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más el semiproducto de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La segunda ecuación nos dice que 2 veces la aceleración por la distancia es igual a la diferencia entre los cuadrados de la velocidad final y la velocidad inicial. Y la última ecuación cinemática nos dice que la velocidad final es igual a la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. También vamos a darle a conocer las ecuaciones de la segunda ley de Newton. La fuerza es igual a la masa por la aceleración, la masa es igual a la fuerza sobre la aceleración y la aceleración es la fuerza sobre la masa. Aquí utilizaremos la de fuerza porque es lo que nos están pidiendo, pero nos tocaría primero hallar la aceleración. De acuerdo con lo que tenemos acá, vamos entonces a buscar cuál de las ecuaciones es la que nos sirve para calcular la aceleración. Nos dieron velocidad inicial, nos dieron velocidad final y nos dieron la distancia. Entonces vamos a ir mirando cada una de las ecuaciones y de acuerdo con los datos que tenemos podemos buscarla. Miremos la primera. Aquí en la primera ya vamos a encontrar un inconveniente y es que no conocemos el tiempo que estuvo acelerando el ciclista. Entonces descartamos esta ecuación. Lo mismo sucede en la tercera ecuación, tampoco conocemos el tiempo. Entonces la ecuación con la que iremos a trabajar es la segunda, pero hay que despejarla en función de la aceleración. Entonces vamos a calcular la aceleración. Habíamos dicho que la ecuación con la que vamos a utilizar es la segunda. Entonces el proceso de despeje es muy sencillo. El 2 y la x que están multiplicando en el lado izquierdo pasan a dividir al lado derecho y ya queda despejada la ecuación. La ecuación sería aceleración es igual al cociente entre la diferencia de los cuadrados de la velocidad final y la velocidad inicial y el doble producto de la distancia. Con esta ecuación entonces pasaremos a reemplazar los valores. Primero, según la ecuación nos dice que vamos a reemplazar la velocidad final y la elevamos al cuadrado. La velocidad final, 20 metros por segundo, la elevamos al cuadrado, menos la velocidad inicial, que son 12 metros por segundo, también la elevamos al cuadrado, y debajo 2 veces la distancia que recorrió el ciclista. Hagamos los procesos de multiplicación. Aquí multiplicaremos 20 por 20, que nos da 400. Acá multiplicamos 12 por 12, nos da 144. Recuerden que las unidades también tienen que quedar expresadas al cuadrado. Quedaría metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y acá multiplicamos 2 por 85, que nos da 170. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a restar 400 menos 144. Esa diferencia nos da 256 y se mantienen las mismas unidades, metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Y en la parte de abajo no hicimos nada, simplemente queda 170. Ahora vamos a dividir estos dos valores. La división de esos dos valores nos da 1,50 metros por segundo cuadrado. Esta es la aceleración que lleva el ciclista. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada segundo que transcurre, la velocidad del ciclista aumenta 1,50 metros por segundo. Eso es lo que quiere decir la aceleración. Ahora, conociendo ya el valor de la aceleración, podemos entrar nosotros a calcular la fuerza, que fue lo que nos pidieron al final. ¿Cuál fue la fuerza que utilizó el ciclista para acelerar? Sabemos que la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Nos habían dicho que la masa del ciclista junto con la bicicleta es de 65 kilogramos. Entonces reemplazamos 65 kilogramos por el valor de la fuerza de la aceleración que acabamos de hallar. Multiplicamos y eso nos da como resultado 97,5 newton. Esa fue la fuerza con la que se movió el ciclista. Si te ha gustado este video,
te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones para que estés atento a cada vez que subamos un nuevo video y que tengas un excelente día.